Estimados alumnos, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la lección que corresponde al tipo de citas. Cuando hablamos de citas podemos encontrar tres tipos de citas. La cita textual, la cita de parafraseo y la cita de cita. Esto según el APA sexta edición. En estas tres clases de citas puede hacerse más énfasis ya sea en el autor, como mencionamos anteriormente, o sea en el contenido del texto. Esta cita textual es la más importante. ¿En qué consiste? Es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos y para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de la cita variará según el énfasis sea en el autor o en el texto. Ahora, dentro de la cita textual hay dos maneras o dos subtipos de cita textual. Una con una cita menor a 40 palabras y otra cita textual larga o más de 40 palabras. La cita textual corta contiene un texto escrito literalmente palabra por palabra que ocupa menos de 40 palabras escritas. Se coloca esto entre comillas, se utiliza la P minúscula como abreviatura de página, ya no PAG sino P minúscula punto, como está en el ejemplo. Se coloca el apellido del autor, el año, el texto introductorio, la cita textual, la P punto, ¿no? Y cerramos paréntesis. Recuerden que el punto va al final del paréntesis y la cita textual va en comilla. ¿Por qué en comilla? Las comillas significa que estamos transcribiendo tal cual como el autor en el libro lo menciona. Aquí tenemos un ejemplo de las dos formas, con énfasis en el autor y con énfasis en el contenido. Es la primera la que más se utiliza en los trabajos de tesis, ¿no? Pero si uno quiere alternar con este otro ejemplo, con énfasis en el contenido, también lo pueden hacer. Miren, González, 1965, define la cita así. Se llama cita la llamada o referencia de un libro en el cual remitimos a los lectores y también al texto mismo o a las palabras originales que tomamos de otro autor. Cerramos comillas. Significa que todo lo que está dentro de las comillas lo dice tal cual textualmente el autor González en su libro. Aquí el ejemplo está en 1965. Recuerden que el APA menciona que debemos colocar autores cuyas citas sean, pues, tengan una duración de 5 años. Y si no hay, pues puede ser hasta 10 años. Y tenemos con énfasis en el contenido. Ya ustedes saben, es lo mismo, solamente que el autor va al final, ¿no? Y se empieza con el texto. El otro tipo de cita textual es la cita textual larga. Contiene un texto transcrito literalmente palabra por palabra, que ocupa mayor a 40 palabras escritas. Se escribe aparte del texto que está exponiéndose 5 millas con una sangría de 1.25 centímetros para todos los renglones de la cita. Y el punto va antes del paréntesis. ¿Ya? Este es otro tipo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si es mayor o menor a 40 palabras? Ustedes en Word, en la parte inferior izquierda, aparece la cantidad de... Cuando ustedes seleccionan un párrafo, va a aparecer la cantidad de palabras. Y ahí ustedes se pueden dar qué cantidad de palabras tiene ese párrafo. Aquí tenemos un ejemplo con énfasis en el autor. ¿De acuerdo? Y recuerden, en este caso se escribe primero el apellido del autor, seguido del año, entre paréntesis, luego del texto y seguido del punto y finalmente el número de página entre paréntesis. Este es el ejemplo, miren. Todo el párrafo va en un bloque con una sangría de 1.25. No va a comillas, recuerden, no va a comillas. ¿Ya? Y al final se pone la página. Entonces empezamos con el autor, ponemos el año entre paréntesis, indica cuando deben ponerse las citas dos puntos aparte y todo el bloque lo ponemos entre paréntesis. Esa es la diferencia con la cita textual corta. Este es otro ejemplo con énfasis en el contenido del texto. ¿Ya? Simplemente la diferencia está en que el autor, el año y la página van al final y se inicia con el texto. El tercer tipo de citas es de parafraseo. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor.
En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Asimismo, puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. La cita de parafraseo resume el contenido de un escrito. Se coloca sin comillas a continuación del renglón que se está exponiéndose, sin agregar el número de páginas, puesto que se refiere a todo el escrito. Cuando se cita un autor a una obra, varias veces seguidas o en la misma página, se puede omitir el año y si no resulta confusión. También se redacta de dos maneras, como hemos estado viendo. Entonces, ¿qué entendemos por el parafraseo? Utilizamos nuestras propias palabras, no con las palabras del autor. Decimos lo mismo, pero con nuestras propias palabras, no con las palabras del autor. Eso se llama parafraseo. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos con énfasis en el autor, con énfasis en el contenido. Entonces, en parafraseo, pues iniciamos con el autor, González, entre paréntesis el año, y ponemos, miren, no lleva comillas y no lleva página. ¿Ya? No lleva comillas y no lleva página. Esa es la diferencia de la cita textual. Finalmente está la cita de cita. A veces cuando revisamos los libros encontramos que un libro cita a otro libro. Eso se llama cita de cita. Cuando se necesita mencionar un texto citado por otro autor y el original no está disponible para consultarlo directamente, la cita debe incluir la expresión citado por. Se redacta de dos maneras. Con énfasis en el autor, como sabemos, Collins, el año 2000, citado por González, el 2005, explicó la importancia del método diciendo, ahí aparece todo lo que dice, entre comillas, y la página. ¿De acuerdo? Collins, el año 2000, citado por González. O sea, ¿qué es lo que sucede acá? Que González está citando a Collins, ¿ya? Y que Collins está mencionando este texto en su página.